Gracias, Gustavo Carabajal. Bueno, nos vamos a volver a meter en el tema de Israel, una guerra ya declarada a partir de lo que fue el ataque terrorista brutal, incalificable de este fin de semana. Estamos en comunicación con Gabriel Ben Tasgal, que es periodista y que está en Israel. Gabriel, ¿cómo estás? 8AM te saluda. ¿Qué tal? Un placer. Igualmente, igualmente. ¿Vos dónde estás? ¿Estás en Tel Aviv? Estoy en una ciudad que está en el medio de Jerusalén y Tel Aviv, a Ah. unos 70 kilómetros de la Franja de Gaza. Bien, ¿y cómo se vive desde allí esta situación sorpresiva, sorprendente que están atravesando desde el fin de semana? Son momentos traumáticos, van a quedar en la historia del Estado de Israel porque supuestamente el servicio de inteligencia más desarrollado en muchos países de la región Sí. es sorprendido por un ataque sorpresa. Empezamos a contar los asesinados y cada uno conoce a gente que fue asesinada o que fue secuestrada. Hablamos de 700 asesinados más o menos oficiales y unos 130 secuestrados. O sea, el shock emocional es terrible. O sea que hay una especie de mezcla de frustración y también de bronca, de una necesidad de hay que hacer algo y hay que hacerlo urgente. Bien, hablabas de la cantidad de víctimas fatales confirmadas, de los secuestrados y bueno, por supuesto que uno llora a los muertos, pero la preocupación ahora está centrada en los secuestrados. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Qué posibilidades de liberarlos tienen? ¿Y cuál es el plan de acción previsto por Netanyahu y su administración? Mira, lo que ocurrió fue que los terroristas penetraron alrededor de 1000 personas y atacaron a 22 poblaciones, o sea, pequeñas ciudades que están alrededor de la Franja de Gaza. 15 de ellas han sido ya desalojadas y el ejército va casa por casa, depósito por depósito, intentando buscar si se escondieron ahí, y por eso cada tanto vemos disparos entre el ejército y esos que penetraron del Hamas. Una vez que esto ocurra, lo que sucede es que Hamas dispara cohetes sobre todo el país de forma intermitente y la aviación israelí también ataca a más o menos 500 objetivos del Hamas. ¿Qué está ocurriendo, Marina? Lo que está ocurriendo es que el ejército israelí se está preparando y ha enrolado a 300.000 reservistas para avanzar por tierra. La gran pregunta acá es, tú avanzas por tierra y te metes adentro de la Franja de Gaza. Si lo haces, ¿puedes derrotar al Hamas? Y segundo, ¿puedes hacerlo de tal forma que sea tan inteligente como para no poner en peligro a 130 de tus conciudadanos, Claro. que pueden ser y que van a ser utilizados como escudos humanos? Sí, claro. Este dilema no es simple, ¿eh? No, porque además jamás está advertido de esto. Ya lo dijo el primer ministro, esto de vamos a matar uno por uno a los terroristas que estén en territorio y vamos a liberar uno a uno los rehenes. Es un plan de acción anunciado y están advertidos y suponemos que preparados para repeler esta incursión en territorio, con lo cual es muy compleja la situación. Marina, tú imagínate también que en el año 2011 Israel intercambió un soldado vivo llamado Gilad Shalit por 1024 terroristas, entre los cuales estaba el líder del Hamas, Yehia Sinwar. Ahora, ¿te imaginas lo que es tener 130 civiles israelíes o parte de ellos militares en manos del Hamas? Es por eso que probablemente la actitud, la estrategia del ejército de Israel sea liberarlos por la fuerza, con todo lo que eso implica. Sí, pero es, como vos decís, una operación muy riesgosa y muy compleja. Entiendo que están esperando apoyo militar de Estados Unidos. El presidente Biden dijo que estaba llegando la ayuda militar y bueno, no sé cuál será la posición del resto de la OTAN. Mira, yo creo que el apoyo de Estados Unidos no está destinado a permitir que Israel combata mejor. Ajá. No creo que el ejército israelí necesite eso contra la Franja de Gaza. Creo que la postura de Estados Unidos es más que nada para evitar que se meta Hezbollah. Si tú colocas un barco de guerra frente a la zona límite entre Israel y el Líbano, le está diciendo a Hezbollah y a Irán, ustedes manténganse fuera de este juego, porque nosotros estamos dispuestos a intervenir si se pasan de la raya. Porque acá la pregunta del millón es si el conflicto va a quedar entre Israel y la Franja de Gaza, Sí. o si se van a meter tres sospechosos habituales. El primero, que es Irán. El segundo, Hezbollah. El tercero, que es los palestinos de Cisjordania.
Mientras que el conflicto se mantenga dentro del límite Israel-Franja de Gaza, es probable que se pueda contener y aunque sea duro, no sea una guerra regional. Bien. Sí, para eso está la presencia de Estados Unidos, ¿no? Para garantizar que el conflicto no escale, porque obviamente sería, insisto, una guerra de otras proporciones. Y por lo mismo, entiendo, Gabriel, confírmelo, el gobierno israelí está descartando, ¿no? Digo, ir con un ataque de lleno contra Irán en este caso. Tarde o temprano, el enfrentamiento de Israel con Irán ocurrirá a menos que haya una implosión dentro de Irán y las protestas provoquen que el régimen yihadista caiga. No creo que eso ocurra a corto plazo. No. Esta acción que vemos ahora, entre otras cosas, tiene una explicación, y es que Israel se acerca demasiado a los países sunitas, va a firmar un acuerdo con Arabia Saudita. Sí. Y el objetivo de Irán es lograr que haya un enfrentamiento entre musulmanes y judíos. De esa forma, ningún país musulmán va a querer firmar a corto plazo un acuerdo de paz. Porque cuando disparan contra musulmanes, Irán va a decir, ustedes, Arabia Saudita, que son sunitas, firman un acuerdo de paz con quien mata a otros hermanos musulmanes. Entonces la intención es posponer este acuerdo de paz, y ese es el objetivo de Irán y de sus aliados, ya sea Hamas o Hezbollah. Sí, está claro. Y contanos cómo se modifica la vida diaria. Bueno, entiendo que hay reuniones permanentes de los consejos de seguridad y de los comités de crisis, pero el ciudadano de a pie, el que va a trabajar, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo es la vida allí en esta ciudad que vos decías está entre Jerusalén y Tel Aviv? Nos decían en Tel Aviv que están suspendidas las clases, que el trabajo se hace remoto, que la ciudad está virtualmente paralizada. Sí, hay mucha menos acción y movimiento de gente por las calles. La gente está frente a los televisores ahora escuchando los testimonios de los que se salvaron, los testimonios de los familiares de los que asesinaron y los pedidos de socorro de los secuestrados o bien de los familiares de los secuestrados. Entonces es un momento muy duro desde el punto de vista emocional. Yo quizás te lo quiero ejemplificar con el siguiente suceso. Tengo un hijo de 17 años, gran jugador de vóley. Él recibe por las redes sociales que el Hamas se ha disfrazado de militares y de israelíes tocando las puertas de la casa para que les abran las casas y asesinar a los locales. Yo me levanto ayer por la mañana y veo que mi hijo dejó un bate de béisbol en la puerta del departamento. ¿A ti te parece normal que un chico pero por supuesto que no. se dedica a eso tenga que poner un bate de béisbol por las dudas de que él tenga que saltar a defender a su familia? Ese tipo de reacciones es lamentablemente lo que vemos habitualmente cuando vives en un estado de tensión como el que estamos viviendo ahora nosotros. Sí, y hablábamos más temprano de la situación de los secuestrados, que la verdad estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, de hombres, de población mayormente Esto que marca civil, Gabriel, ¿no? Digo, de ir casa por casa para asesinar civiles. Digo, esto es un ataque terrorista liso y llano. Sí, claro. Sí, como el secuestro de población civil o como tomar como blanco una fiesta electrónica donde hay jóvenes, adolescentes, de todo tipo de nacionalidad, de etnia, religión, etcétera, ¿no? Sin duda, asesinar a civiles adrede para conseguir un objetivo político es terrorismo. Sin duda. Entonces, es verdad, hay algunas personas que no lo llaman terrorismo o lo justifican, como la candidata de extrema izquierda en Argentina, que ayer dijo una barbaridad conceptual y una barbaridad intelectual en todo sentido. Bueno, pero la pregunta ahí no sería si entiende lo que es el fenómeno del terrorismo, sino cómo está afinada su brújula moral. Sí, claro. Sí, porque sobre todo lo que dijo Miriam Bregman es una barbaridad desde el punto de vista humanitario, humano. De lógica básica, ya ni siquiera se trata de pasarlo por el tamiz conceptual o ideológico, no resiste ningún tipo de análisis y repudio absoluto a sus dichos, por lo menos de mi parte comparto esto que apuntabas. Desde el punto de vista político, ¿qué se espera para las próximas horas? Hemos escuchado al presidente, hemos escuchado al primer ministro. ¿Cómo sigue entonces el planteo de esta guerra que Netanyahu ha definido como larga y prolongada, perdón la redundancia, y difícil? Es probable que se forme un gobierno de unidad nacional con la oposición, un gabinete de guerra que se está negociando en este momento,
Por otro lado, hay una desconfianza hacia las autoridades políticas y militares por lo que ocurrió, y la política en este momento es: ahora disparamos, luego vamos a hacer un ajuste de cuentas con los que cometieron los errores. Claro, claro. Bueno, más temprano nos apuntaba un ciudadano argentino en Tel Aviv esto mismo que vos decís, ¿no? Que no dejan de ver los errores de inteligencia, de geopolítica, de estrategia, porque no pueden entender que un ataque coordinado de tamaña magnitud, que por supuesto no se planifica en 15 minutos, teniendo en cuenta que hubo más de 5.000 misiles, ataque por agua, por aire, con parapentes motorizados, por tierra, un ataque de alta sofisticación y complejidad que no haya sido detectado por servicios, ¿no? Esa misma precariedad, con motos, con Pero armas. Es sofisticación pura. Es justamente para evitar el rastreo, para no usar tantos aviones o drones, ¿no? Que en muchos casos son interceptados por el famoso Iron Dome israelí. Insisto, para pasar por abajo del radar y caer en una fiesta donde estaban jóvenes y asesinarlos directamente. 260 muertos. No son víctimas colaterales, no, fueron a eso. Fueron un blanco gente civil adrede. No solamente Bregman hablaba ayer durante el debate, se manifestaba por redes sociales, Cristina, en una solidaridad a medias, típica de la vicepresidenta. Tenemos ahí el tuit para compartir. Ahí está, dice la vicepresidente. Hoy por la mañana las imágenes de televisión nos devolvían violencia, muerte y desolación en territorio de Israel. Nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países. Como ha sido la histórica y tradicional postura de Argentina, exhortamos una vez más a dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, a los acuerdos de paz y a recuperar los ámbitos de negociación, si nos sacan el ahora seguimos, sobre el conflicto entre Israel y Palestina. En especial, sostenemos la necesidad de dar cumplimiento al concepto de una región en que dos estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas, incluido en la resolución 1397 de 2002 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No hay una sola línea que refiera a la condena al terrorismo de Hamás. Exactamente. No hay una sola, y pone en pie de igualdad a Israel y Palestina cuando estamos hablando de un ataque terrorista de Hamás, con apoyo seguramente de Irán y de sus socios tradicionales, donde me parece que no cabe el pie de igualdad ni de las víctimas ni de los actores principales, y no se refiere al terrorismo de Hamás. No sé vos cómo lo ves desde allí, quizá esta es nuestra mirada, me interesa saber la tuya. Yo, por mi experiencia, me contento con saber que lo que viene a partir de ahora es peor. Y te voy a decir por qué. Porque si Israel entra por tierra, van a aumentar las imágenes de inocentes muriendo, tanto del lado palestino como del lado israelí. Y ahí va a aumentar la crítica internacional en contra de Israel y se le va a acusar de uso desproporcionado de la fuerza. Y probablemente dentro de una semana nadie va a recordar en sus informes que esto se provocó por el asesinato indiscriminado de 700 civiles inocentes bailando en una fiesta trans. O sea que, lamentablemente, lo que viene a partir de ahora va a ser peor. Es muy impactante lo que decís, es una mirada pesimista, pero con conocimiento de causa, porque yo la has vivido, y esto me parece que la clave acá, Maxi, vos sos experto en estos temas, es esta intencionalidad o esta acción deliberada de poner en pie de igualdad al terrorismo con un Estado constitucional, que lo que hace es responder a un ataque deliberado a objetivos civiles que ha dejado seguramente más de 1.000 muertos, donde todavía hay personas secuestradas, y es una acción deliberada para atacar objetivos militares y civiles. Pero aclarar esto a esta altura del partido, la verdad es que nos parece de tanta redundancia. Es de sentido común, es de sentido común, digamos. Hay alguien que, insisto, atacó una fiesta con jóvenes para matarlos. Así de fácil. Gabriel Ventasgal, gracias por este contacto desde Israel, gracias por tu mirada y por sumarnos información. Sé que estás siguiendo el minuto a minuto y bueno, te seguiremos requiriendo para entender el devenir de este conflicto. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Gracias Maxi también por Gracias, habernos Marina. acompañado. A ver, son las 10:01, 10. así que gracias por el aguante que nos has hecho en 8 AM. Nos reencontramos mañana para el pase con Pablo Fernández Blanco, que es un placer trabajar con esta gente linda en La Nación, está buenísimo. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero Luis Novaresi. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Buen Marina. día. Buen día, Nación. Que en un día como hoy es una formalidad, ¿no? Más que nunca. Tal cual. Quiero, antes de olvidarme, recomendar un libro de Gabriel Ventasgal que acabas de entrevistar, que se llama 300 preguntas en 300 palabras sobre el conflicto de Israel, que para aquellos que tengan ganas de conocer un poquito más, yo recién te escuchaba con mucha justeza separar entre un Estado democrático que elige a sus autoridades como corresponde, que da todas las libertades. Después podemos discutir si el gobierno de Netanyahu o no, pero digo, es una, sobre todo los que hemos tenido la suerte de visitar Israel, saber que esto es una democracia liberal con las más amplias libertades y una organización terrorista asesina como Hamás. Entonces, cuando yo veo a nuestra vicepresidenta, cabeza del Senado, equiparar a una organización terrorista con... Ya lo hizo otras veces este gobierno. Sí, claro, ¿no? ya lo hizo el canciller Santiago Entonces, Cafiero. la verdad que siento vergüenza. Pero te quedó la misma sensación que a mí, No, que la había convicción. un esfuerzo discursivo por evitar la palabra terrorismo, por evitar... La convicción me parece. Esto es un acto terrorista de Hamás que sojuzga a los gazetíes en la Franja de Gaza. Quiero decir, yo me sorprendo cuando la izquierda... ¿Y sabes qué, Marina? Ayer escuchaba a Bregman, por quien perdí todo respeto. Cuando una mujer sostiene estos regímenes que considera a las mujeres casi cosas, porque quiero decir que las mujeres infieles son lapidadas, las mujeres que no usan el velo son o presas o asesinadas. Entonces yo digo, de verdad, ¿cómo haces este loop intelectual para no condenar el terrorismo? No, así que en lo personal, yo estoy con Israel, siento una tremenda angustia por lo que está sucediendo y me sumo a lo que decía Ventasgal de las consecuencias, ¿no? Sí, sin dudas, y por supuesto que es un tema que se metió en la campaña electoral, fue la apertura y me parece que ya se ha dicho, pero hay que reiterar que hubo una propuesta por parte de los organizadores para hacer un minuto de silencio. Y no aceptó Berman. Y no aceptó... Bregman, perdón. Bregman, sí, Bregman. sí. Es el efecto Juana Viale, viste, que nos terminó de confundir. Como Ingrid. Sí.